¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. A diferencia de los centros y plataformas de capacitación existentes, hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Nuestras soluciones se enfocan en tus necesidades, se adaptan a diferentes niveles de conocimiento, habilidades, áreas de TI e incluyen diversos elementos. Contamos con diversos valores agregados que aseguran la efectividad de tu inversión y maximizan tus resultados, como administrador de proyectos, con quien tendrán reuniones periódicas de seguimiento para revisar el estatus del proyecto y recibirán sugerencias de acciones que maximicen la experiencia y logren los objetivos de aprendizaje. Monitoreo avanzado. Un seguimiento personalizado de cada colaborador para compartir la efectividad de cada uno a través de métricas y gráficos que podrán visualizar vía web y que contendrán información oportuna para la toma de decisiones. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Protege tu empresa de amenazas cibernéticas con estrategias avanzadas. En toda empresa, primero, además, sobre todo en el área de tecnología, además de que queremos que nuestras aplicaciones, nuestras cargas de trabajo funcionen, que hagan o realicen la actividad para la cual fue desarrollada, para la cual ha sido implementada, también debemos tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad. Es decir, que además de lo que estamos haciendo funcione, cumpla su objetivo, que lo haga de la forma más segura posible, ¿no? Ya sea tomando en cuenta aspectos durante el desarrollo de esa aplicación, luego de que ha sido desarrollada, poder hacerle ese seguimiento, poder ir trabajando con el monitoreo, la auditoría de esa aplicación, de esas cargas de trabajo que estamos implementando. Son siempre uno de los objetivos principales que las empresas deben tomar en cuenta. Y sobre todo saber que, como base en esta sesión, poder saber de qué nos podemos valer nosotros para asumir esas estrategias, para mejorar esa postura de seguridad que podemos manejar dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Entonces, esta sesión va más que todo a que podamos conocer cuál es esa oferta de cursos que va más alineado a esos estándares de la industria de seguridad de información, temas que tengan que ver con auditorías. Entonces, de esta forma, vamos a poder o vas a poder determinar qué es lo que necesita tu equipo de trabajo para poder diseñar un plan de aprendizaje o a cuáles recursos utilizar, de qué recursos valernos, de qué estándares podemos implementar que nos ayuden, entre otras cosas, con varios de estas implementaciones de seguridad que nosotros vamos a utilizar en la organización. Entonces, temas como lo que tiene que ver con las estrategias de seguridad que debe manejar la organización, que debe manejar la empresa como todo plan inicial, ¿no? De nada nos vale tener solo las herramientas, esto es, las herramientas que podemos ir aplicando. De repente, si estás trabajando en ambientes de nube, vas a tener herramientas y soluciones para cada uno de los aspectos, pero en un marco general tú debes diseñar una estrategia de seguridad, debes diseñar políticas, ¿no? Entonces, con base en eso es que podemos aterrizar luego todos esos conceptos. Entonces, primero estos estándares que luego nos van a ayudar a nosotros a saber qué herramientas vamos a llevar a la práctica y nos van a ayudar a solucionar cada uno de esos problemas de seguridad, riesgos que nos podemos estar encontrando a lo largo y en el día a día
de la implementación de la seguridad y de trabajar con los recursos en la organización. Si bien esta sesión, sobre todo, muy aprovechable para oficiales de seguridad de la información, personas que tengan cargos de responsabilidad en ese sentido, temas que tengan que ver con auditoría de seguridad de la información, conocer sobre temas de cumplimiento, normativa, cuáles son esos cursos, cuáles son esos estándares asociados a esos cursos que vas a poder estar utilizando, ¿no? Entonces, esto se divide en las estrategias de seguridad y gestión de los riesgos, cuál es ese enfoque que vamos a dar para eh, las empresas puedan conocer cuáles son esos riesgos asociados, determinarlos, verificar cuáles son lo que realmente o las estrategias que realmente van a agregar valor a la organización, cómo implementamos controles de seguridad y también ver la seguridad como es un ciclo, ¿no? También poder tener esos diseños de arquitecturas que sean bastante eficientes, que sean bastante robustos, que podamos sobre todo mantener a los equipos con el conocimiento adecuado. Entonces, es saber qué tipo de conocimientos nos puede ir ayudando con todas estas implementaciones, ¿no? Para poder em, implementar todo lo que son los controles de seguridad de la mejor manera. ¿Cuáles son los cursos que ofrece NETED en ese sentido y cuáles son las organizaciones, certificaciones y estándares que, que nos ayudan, ¿no? Con todas estas estrategias? Entonces, primero, como decía, no es solo tener herramientas, porque a veces pensamos que en seguridad tenemos la herramienta más avanzada, el último implementación de firewall, DDR, etcétera, pero si no tenemos correctamente la aplicación de la gestión de los riesgos, si no sabemos cuáles son esas vulnerabilidades a las que estamos expuestos según la industria en la que estamos trabajando, porque cada aspecto, cada industria puede tener amenazas relativas más de la mano a ese tipo de industria, ¿no? Sobre todo también dependiendo de las labores que realiza. Por ejemplo, industrias altamente reguladas, áreas que tengan que ver con sectores financieros, quizás muchas veces vemos que van a tener políticas, estándares mucho más estrictos por el tipo de información, por el tipo de datos que va a estar manejando. Entonces, imagínate un banco perdiendo la información de sus clientes o esa información de las cuentas o datos personales de sus clientes va a tener un gran impacto, va a tener graves consecuencias. Entonces, por tanto, es importante definir que estas estrategias se alineen con esos objetivos que tiene la organización, conociendo cuáles son esas amenazas, cuáles son esas posibles vulnerabilidades a lo que vamos a estar expuestos, ¿no? Entonces, así, algunos estándares, como en el caso de las ISOs, acá eh, en el caso de ISO 31000, es uno que nos puede ayudar con esta parte de riesgos y ayudar a elaborar estas definiciones, ¿no? Entonces, en esa definición de esa estrategia de seguridad que debemos plantear, que debe establecerse en la organización, debe estar enfocado a la seguridad basada en los riesgos, ¿no? Los riesgos que se mantienen dentro de la organización. Identificar realmente cuáles son, cuáles son esos riesgos. Hablaba dependiendo de de cada sector, cada industria, entonces tenemos riesgos asociados que se deben estar evaluando, saber cuáles son los activos más valiosos para la organización, activos de diferentes tipos, activos
de información. Entonces, ¿cómo vas a proteger esos recursos? ¿Cómo vas a proteger esos activos? Entonces, estos también son elementos que debes estar tomando en cuenta a lo largo de- del desarrollo de estas diferentes estrategias para poder precisamente mitigar esos riesgos como tal, ¿no? Y así aplicar buenas prácticas, poder mitigar esos riesgos, cumplir con los requisitos eh, de seguridad que te hayas planteado como empresa, que hayan planteado como objetivos dentro de la organización, ¿no? Entonces, podemos ver acá que lo importante es poder mantener, entre otras cosas, esa estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué vas a abordar dentro de esas estrategias? Pueden ser múltiples enfoques, pero sobre todo en varios casos es saber cuáles son esas amenazas a las cuales va a estar expuesta la organización como tal, ¿no? Entonces, conociendo cuáles son esas posibles amenazas según esa industria, según esos activos que tú tienes dentro de la organización, cuáles son los procesos, los procedimientos que vas a estar utilizando para poder mitigar todas estas situaciones. Vas a realizar eh, evaluaciones de seguridad, evaluaciones de vulnerabilidades, vas a realizar pruebas de pen testing. Entonces, todo esto son actividades que te pueden llevar a mejorar también la postura de seguridad dentro de la organización, ¿no? Y sobre todo, quién la realiza, ¿no? Personas, empresas que tengan la experiencia adecuada, que te puedan aportar de manera ética también estas evaluaciones de seguridad, estas pruebas de seguridad para que precisamente puedas saber cuál es ese estado en el que actualmente te encuentras desde el punto de vista de la seguridad, saber cuáles son tus activos, saber cuáles son esas posibles vulnerabilidades a las que vas a estar expuestos dentro de la organización, porque si no conocemos a qué estamos expuestos, difícilmente vamos a poder protegernos. Entonces, dentro de esas estrategias es conocer mejor cuáles son esas posibles amenazas y esas posibles vulnerabilidades que tengamos dentro de nuestro entorno. Las tecnologías que implementamos también nos ayudan a mitigar también los riesgos de la seguridad. Entonces podemos tener aplicaciones heredadas, como también podemos adaptarnos a la implementación o aprovechar las nuevas tecnologías también como servicios en la nube que actualmente están siendo muy utilizados. Entonces, podemos aprovechar varias de estas tecnologías, varios de estos servicios que te vayan ayudando a implementar mejores soluciones, ¿no? Incluso herramientas de, de inteligencia artificial, incluso la forma en cómo despliegas los recursos, hacerlo de manera más consistente, quizás implementando infraestructura como código. Entonces, la forma en cómo también desplegamos infraestructura, cómo hacemos las cosas también, nos va a ayudar a mejorar esa postura de seguridad. Poder monitorear, saber qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, saber qué es lo que está sucediendo en, en nuestra plataforma, es parte de todos estos enfoques, de todas estas estrategias de seguridad que puedes ir definiendo para mejorar toda la postura de seguridad a lo largo de la organización como tal. Entonces partimos de una estrategia para cumplir también con una serie de pasos que nos ayuden a realizar o ejecutar esa estrategia previamente definida.
Entonces, ¿cuál es el estado actual, ¿no? De la seguridad como tal. Entonces, para poder implementar la seguridad, para poder implementar eh, todo este enfoque, también debes saber desde dónde se está partiendo, ¿no? Entonces, primero analizas la seguridad, identificas fortalezas, debilidades que tengas en tu entorno como tal. ¿Con qué tecnologías cuentas? ¿Con qué capacidades, presupuestos cuentas para poder aplicar las diferentes soluciones dentro de la organización? ¿Estás en un ambiente de nube? ¿Estás en un ambiente híbrido? ¿Estás utilizando un entorno multicloud? Entonces, cada uno de estos enfoques, o según las tecnologías que estés utilizando, puede aumentar o no la superficie de ataque que estés manejando. Entonces, vas a tener diferentes requisitos, controles que puedas aplicar, tecnologías que puedas estar utilizando a lo largo de cada uno de, de, este, de estas implementaciones, ¿no? Entonces, también, ¿cuáles son los objetivos y metas que vayan a estar alineados con la organización como tal, ¿no? Entonces, no es solo aplicar seguridad porque salió este producto, porque salió esta tecnología, sino que decía que la seguridad va alineada a la estrategia de la organización, los objetivos de la organización, y no que se convierta en un obstáculo para lograr esos objetivos. Esto debe ir alineado. Entonces no es aplicar seguridad y que las personas no puedan realizar su trabajo o que les limite en mayor medida el trabajo, sino que es que puedan realizar correctamente su trabajo, además de que se realice de la manera más segura posible. Por ejemplo, en el caso de los equipos de desarrollo, desarrollos de aplicaciones, es servir de apoyo y poder visualizar, apoyar a estos equipos a lo largo de todas las etapas de desarrollo de software o de implementaciones de nuevas características, de nuevas cargas de trabajo que aporten valor a la organización realmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los recursos que nosotros necesitamos para poder implementar esa estrategia de seguridad, para poder desarrollar esa estrategia de seguridad? ¿Cuáles son estos recursos? No solo recursos tecnológicos, sino que va de la mano también de recursos humanos, el personal capacitado para diseñar esa estrategia, para implementar esa estrategia en diferentes niveles, ¿no? Personas que van a ayudar a diseñarla, que van a ayudar a aplicarla, que van a ayudar a hacer el seguimiento, auditoría, cumplimiento de estos lineamientos, ¿no? Y esto involucra no solo área de seguridad, sino que es un trabajo en equipo a lo largo de la organización como tal, porque debemos contar con la aprobación de la alta gerencia, debemos tener el apoyo de los recursos financieros necesarios para nosotros poder desarrollar las diferentes estrategias, también para saber qué herramientas vamos a poder utilizar según la propuesta, según el entorno de trabajo, el entorno de infraestructura que nosotros manejamos, ¿no? Entonces también tenemos el desarrollo de el plan de acción, ¿no? Crear el plan de acción con las actividades que se van a estar realizando, y es importante tener un lapso, ¿no? Tener el tiempo en el que se van a ejecutar estas actividades, sobre todo asignar las diferentes funciones que se deben llevar a cabo para manejar esa estrategia. Es como quizás en los equipos de respuesta a incidentes. Equipos de respuesta a incidentes pueden tener funciones específicas a lo largo de o durante un incidente,
qué acción va a realizar los diferentes miembros del equipo, cómo te vas a comunicar con otras áreas de la organización o incluso fuera de la organización, cómo se van a llevar a cabo estas acciones también es parte importante. Entonces, igual para esas estrategias de seguridad se debe definir ese plan de acción, saber lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer para luego poder implementarlo, ¿no? Según esos plazos, según esos personal responsable de aplicar esa estrategia como tal. Entonces, la implementación es básicamente la ejecución de ese plan de acción previamente establecido, aplicar esas políticas, esos procedimientos establecidos. Y sobre todo, una vez nosotros podemos realizar o definir o implementar ese plan, ¿cómo sabemos si está funcionando realmente? A través de la evaluación. Entonces, para poder medir la efectividad de una estrategia, es importante poder hacer seguimiento, poder hacer una medición real de cuáles están siendo los resultados, ver si necesitamos ajustar alguna parte del plan, de los procedimientos que estamos estableciendo y si se están logrando los objetivos que se han planteado inicialmente, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos va a estar ayudando a establecer cada uno de estos pasos, cada uno de estos lineamientos. Que son algunos de estos pasos que nosotros vamos a poder estar estableciendo a través de que puedas construir una estrategia de seguridad que sea robusta, ¿no? Que se alinee con los objetivos de la organización, pero que te permita ejecutar correctamente ese, ese plan, ¿no? Entonces, como veíamos en resumen, es saber en dónde estamos, ¿no? Saber cuál es ese estado actual desde el punto de vista de seguridad para poder medir el progreso más adelante. Entonces debemos saber dónde estamos actualmente, qué herramientas estamos utilizando. Tenemos definidas políticas, aplicamos estándares, en qué industria estamos inmersos, de qué recursos disponemos, cuáles vamos a utilizar, cuáles son esos riesgos, amenazas, posibles vulnerabilidades asociadas a los activos que nosotros tenemos dentro de la organización, ¿no? Definíamos metas, también cuáles son esos objetivos que queremos alcanzar desde el punto de vista de la seguridad, alineado sobre todo a la estrategia y los objetivos de la organización, ¿no? Decíamos que la idea es que la seguridad no se vaya a convertir en un obstáculo para la organización, sino que más bien esto vaya de la mano con la empresa, con los objetivos de la empresa. ¿Cuáles son los recursos con los que contamos en conocimiento del personal, financieros, etcétera, que nos ayuden a concretar esa estrategia de seguridad? Desarrollamos un plan, definimos las acciones a realizar, responsables, tiempos. Luego necesitamos aplicarlo, ¿no? Básicamente, en la implementación lo vas a ejecutar para luego poder evaluar esa, esa posible estrategia que, que vas a estar implementando, ¿no? Entonces, una vez que tengas esta estrategia, la vas a estar aplicando para luego poder evaluarla. Entonces vamos a ver por aquí algún ejemplo rápido, solo para que lo tengamos como concepto. Entonces, imagínate una empresa
Technova es una empresa mediana que desarrolla soluciones de software para la industria de la salud. Debido a la sensibilidad de los datos que maneja, la empresa busca fortalecer su estrategia de seguridad para cumplir con las normativas legales y proteger la información de sus clientes. Entonces, pueden haber diferentes formas, ¿no? Pero sobre todo, como conversábamos hace un momento, una de las acciones que podrías realizar es la evaluación del estado actual. Entonces, acá nos están dando un contexto, una empresa en una industria específica, ya nos están diciendo que es de la industria de la salud. Entonces, debe o maneja datos sensibles y quiere fortalecer esa estrategia de seguridad para también cumplir con algunos estándares y normativas legales. Sobre todo actualmente también las empresas o muchos países actualmente se han aprobado leyes de protección de datos, entonces ya no solo em, son dependiendo de la industria donde se enfoque en la empresa, muchos tienen que cumplir con leyes de protección de datos, con estándares internacionales. Entonces, eso nos da también un, o nos invita a tomar acciones específicas para cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos los diferentes pasos, ¿no? La evaluación del estado actual. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Tengo los recursos, tengo los equipos o el personal para realizar estas acciones, o voy a contratar acá de repente un auditor externo, viene y realiza esta evaluación de mi infraestructura, dependiendo cuál va a ser el enfoque, ¿no? Entonces, quiere buscar algunos elementos específicos de seguridad. Entonces, este auditor, esta persona que llega como auditoría externa, va a identificar ciertas vulnerabilidades o debilidades que se pueden encontrar en la organización. Entonces, de repente, encuentra debilidades en la gestión de contraseñas, sistemas eh, desactualizados y que también falta capacitación, ¿no? De repente para el personal en áreas de ciberseguridad. Entonces, a grandes rasgos, fue lo que ha encontrado, ¿no? Pero en esa evaluación inicial, en ese estado actual, nos podemos encontrar debilidades, pero también fortalezas. Entonces, el auditor, la persona que llegó a realizar esta auditoría, nos dice que eh, el sistema para realizar las copias de seguridad está funcionando correctamente y que el firewall también está correctamente configurado. Entonces ya sabemos dos cosas, ¿no? A grandes rasgos. Debilidades en la gestión de, de contraseñas, también los sistemas desactualizados y también necesitamos abordar lo que son temas que tengan que ver con la capacitación del personal. Y tenemos fortalezas en el sistema de copias de seguridad y en la configuración del firewall. Luego también, ¿cuáles son las metas y objetivos que podemos tener también en la definición de esa estrategia de la seguridad? Entonces, ¿cuáles son esas metas y objetivos que puedes tener en, en una empresa? Pues vemos que es un sector específico, ¿no? Es un sector de salud. Entonces, proteger la información. Vemos que la empresa busca fortalecer la estrategia de seguridad, pero vemos que su objetivo es proteger la información, ¿no? Entonces hay estándares de los cuales te puedes valer, ¿no? Entonces, industria de la salud, estándares
que nos pueden ayudar a cumplir con esos objetivos, con esas normativas para esa industria en específico, para esa industria en particular. Entonces, otras metas, además de proteger la información, reducir los ciberataques a la mitad, por ejemplo, en ese año. También puede ser un objetivo que se pueda estar planteando la organización. Además, capacitar al personal podría ser también un objetivo sobre cómo manejar correctamente la información, saber cuál es la información interna, quizás información confidencial, quizás manejo de la clasificación de la información, manejo de etiquetado de la información, podría ser alguno de los objetivos que podrías estar cumpliendo dentro de la organización para el personal como tal, según este contexto que esté dando la organización como tal, ¿no? Luego también, ¿cuáles son los recursos? ¿No? Decíamos que otro aspecto era los recursos con los que nosotros contamos para implementar ese tipo de estrategias. Entonces, ¿cuáles son esos recursos que estamos identificando? Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros que podríamos estar utilizando, ¿no? Para cumplir precisamente con, con esta estrategia. Entonces, TechNova debe identificar cuáles son esos recursos que se necesitan para cumplir con esa estrategia o poder llevar a cabo esa estrategia. Entonces, de repente, va a contratar un especialista de ciberseguridad, algún consultor, algún especialista con gran experiencia y que ayude también a fortalecer el conocimiento del equipo, que ayude a integrarse con el equipo, a ayudarlos en su formación, también en su capacitación. Recursos tecnológicos. Entonces, veíamos que si al inicio identificaste algunas debilidades, por ejemplo, para la gestión de las contraseñas, herramientas para la gestión de amenazas, de repente vas a decir que vas a colocar al personal gestores o software para gestionar todo lo que tengan que ver con las contraseñas de forma más segura o herramientas que te permitan detectar posibles amenazas. Entonces, ya tecnología específica o software específico que te ayuda a implementar esas detecciones. Implementación de, por ejemplo, Multifactor Authentication para robustecer esos procesos de autenticación también para lo que es el personal y así también te ayuda a proteger la información, los accesos, etcétera. Pero también se necesitan recursos financieros. Entonces, para llevar a cabo esa estrategia, para llevar a cabo ese plan, va a necesitar también la aprobación de un presupuesto. Por tanto, toda esta escala debe contar con diferentes áreas de la organización para que se puedan cumplir estos objetivos. Entonces, también desde el punto de vista financiero, deben estar disponibles, ¿no? Ese presupuesto. Acá, desarrollo del plan de acción. Entonces, tenemos definidos los recursos, los objetivos, sabemos en el estado que nos encontramos. Entonces, también necesitamos desarrollar el, el plan de acción. Entonces, en ese plan de acción, TechNova va a, ya a ejecutar o a colocar más bien lo que se va a llevar a cabo en ese plan. Por ejemplo, estableciendo ya, podrías colocar algunos plazos y también responsables, personas, áreas que deban ejecutar esas acciones. Por ejemplo, para la implementación del software de autenticación, utilizar
Multifactor Authentication, vas a establecer un plazo. Entonces, según la cantidad de personas, según el plan que vas a desarrollar, par de meses, un mes, etcétera, vas a definir un lapso en el cual se va a ejecutar esa acción. Actualizar los sistemas, colocar parches críticos, parches de seguridad para los sistemas operativos, para el software o los software que estés utilizando en esa organización. Entonces también vas a definir allí cuánto tiempo debe llevar esa acción, ¿no? Posiblemente. También dentro del objetivo, si es capacitar al personal, se puede realizar regularmente, por ejemplo, trimestralmente, una serie de capacitaciones para los empleados. Quizás puede ser para que aprendan a trabajar con la clasificación de la información, que tengan conocimiento, por ejemplo, de las amenazas más comunes a las que se puedan estar enfrentando, malware o ataques de tipo phishing, por ejemplo, hacer campañas de capacitación y campañas de este tipo para que se pueda evaluar también precisamente cuál es el conocimiento que tiene el personal con respecto a estas posibles técnicas que se puedan utilizar en contra de los usuarios como tal. ¿Qué pasa si ocurre un incidente de seguridad? Entonces tenemos herramientas de detección para poder saber cuándo estamos ante un incidente. Entonces, ¿cómo vamos a implementar ese protocolo de respuesta ante esos incidentes? Dependiendo de la organización, el tamaño de la organización. Tenemos un equipo de respuesta interno, dependemos de un equipo externo o tenemos solo un departamento de tecnología, no tenemos área de seguridad. Entonces, cada contexto de empresa, de organización, puede ir cambiando de acuerdo al tamaño, de acuerdo a presupuestos y muchos tipos de casos, ¿no? Pero la idea es que sepamos sobre todo qué hacer ante un incidente. Entonces podemos tener diferentes eventos de seguridad. Estos eventos se pueden convertir en, en un incidente de seguridad, ya sea por divulgación de información, algún malware, ataque, por ejemplo, de tipo ransomware. Entonces, tanto los equipos de seguridad, equipos de monitoreo, equipos de respuesta a incidentes, si se tienen, deben saber cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo, ¿no? También cuáles van a ser las estrategias para poder mitigar esas acciones. Contamos con herramientas de detección, contamos con sistemas para poder correlacionar todos estos incidentes, poder detectarlos. Contamos con herramientas para poder mitigarlos. eh, Contamos con el conocimiento y experiencia del equipo, cómo notificamos a diversas áreas de la organización, cómo participan las diversas áreas de la organización también en el caso de estos incidentes, cómo se comunican, cuáles son los protocolos a llevar a cabo, también va a ser parte importante en, en ese plan, en ese antes, ¿no? Ese antes que suceda ese incidente, así como también igual que hacer durante ese incidente una vez ocurrido y post incidente, cuáles son las lecciones que hemos aprendido para evitar que vuelva a suceder o para saber cómo detectarlo más rápidamente, cómo mitigarlo y cuáles son las acciones que se deben estar realizando. Si realizamos correctamente la tarea, si eh, tuvimos algunos inconvenientes, cuáles fueron estos, cómo podemos mejorar esas acciones más adelante. No para responsabilizar a nadie del equipo, sino que con la idea de poder aprender, ¿no? Poder aprender cómo lo podemos hacer mejor eh, en la siguiente ocurrencia o posible ocurrencia de un incidente. Luego decíamos que implementas ese plan.
Entonces debes implementar ese plan como tal, ¿no? Es una de las acciones también que llevarías a cabo. Entonces, otra fase es esta implementación. Entonces, Teshnova va básicamente a ejecutar esas actividades que veíamos en el paso anterior. Entonces, básicamente, si es el software, por ejemplo, de autenticación, vas a instalar en los sistemas, vas a instalar este software, vas a realizar pruebas, verificar que funcione correctamente, que sea adoptado correctamente por los usuarios. ¿Cómo ejecutarías luego, por ejemplo, las capacitaciones? De repente vas a hacer talleres que sean interactivos entre los empleados en la organización, los colaboradores en la organización. Entonces, ¿cómo lo vas a capacitar para crear esas mejores prácticas que puede estar implementando, ¿no? Entonces, de repente allí podrían ocurrir en esas sesiones, enseñarles cómo crear contraseñas más robustas, cómo utilizar también multifactor authentication. Entonces, em, se revisan también la relación, por ejemplo, con los proveedores. Entonces, muchas veces ya no es solo cuestión de que la organización cumpla con una serie de estándares, sino que existe en relación en un contexto o en un entorno con otros proveedores que utilizan ciertas medidas de seguridad. Y lo vemos sobre todo en empresas, sobre todo en empresas muy grandes, ¿no? Que en las relaciones con sus proveedores, con otras empresas, exigen también ciertas normativas, ciertos niveles de cumplimiento, porque ellos manejan esos estándares. Entonces, en esa relación, para evitar también posibles vulnerabilidades, posibles incumplimientos, entonces, eh, esos proveedores también deben garantizar que manejan ciertas normativas de seguridad como tal. Entonces, por acá nos dice Rafael Enchan, ¿en qué momento se podría aplicar una auditoría de, de seguimiento? Entonces, depende, en este caso, por ejemplo, acá si estamos hablando de la estrategia de seguridad, si es dentro de la organización, eh, esto es básicamente un ciclo, si es para una estrategia de seguridad, ¿no? Es básicamente un ciclo, es algo que constantemente nosotros lo ideal es que podamos ver los resultados, que tengamos resultados medibles de manera constante. Y lo vamos a ver en el siguiente paso de lo que es la, la evaluación y, y ajustes que puedas estar utilizando, ¿no? Entonces, ¿cómo tú mides a largo plazo? La idea es que puedas tener resultados y reportes, ya sea anual, trimestral, etcétera. Pero para eso siempre vas a estar midiendo. Vas a estar midiendo porque es lo que te va a permitir recopilar esa información justamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de la parte de evaluación, para el ejemplo que estamos viendo de esta estrategia de seguridad, si estás midiendo varios de estos aspectos, lo que tiene que ver con los resultados, entonces, si bien ya estuviste recopilando datos, supongamos que en 6 meses eh, realizas una evaluación o vas a tener un reporte y vas a poner algún reporte como área de seguridad que implementó esta estrategia, quieres ver y exponer los resultados ante la organización, ante la dirección, ante la gerencia. Entonces, tú vas a decir que los intentos de acceso no autorizados ante esos 6 meses previos disminuyeron en un 70%. ¿Por qué? Por la aplicación de
estos mecanismos de multifactor authentication, estos ajustes que estuviste realizando en esa estrategia. De acuerdo a las pruebas que realizaste, identificaste que las personas necesitan más capacitación con respecto a phishing. De repente se implementó una campaña de phishing, muchas personas cayeron, es decir, dieron clic en ese enlace o descargaron ese adjunto a pesar de que era una prueba interna que pudiste realizar. Entonces determinas a partir de allí que vas a realizar mayor capacitación en ese aspecto específico. ¿Por qué? Porque lo pudiste medir previamente. Entonces, si necesitas, por ejemplo, mayor presupuesto para la implementación de licencias, utilizar alguna herramienta que te va a ayudar a mitigar varios de estos riesgos, entonces también lo puedes determinar allí, ¿no? En ese ajuste como tal que se hace, pero luego de esa evaluación, que es parte de una evaluación constante para poder medir los resultados, pero luego puedes tener reportes eh, cada cierto tiempo, como colocar el ejemplo, por ejemplo, en 6 meses, tener ese reporte que te permita visualizar cuáles son esos resultados que estás obteniendo y que si realmente esa estrategia está funcionando o en qué parte está funcionando, en qué otro aspecto vas a necesitar mayor ajuste, ¿no? Para, para esos enfoques. Por acá Giselle dice, nombrar algunas herramientas para detección de incidentes. Mm, Hay muchas herramientas comerciales, pero en el caso de ambientes, por ejemplo, de, de nube, por nombrar alguna, por ejemplo, en el caso de Azure, eh, puedes tener lo que es Sentinel, ¿no? Entonces, básicamente lo puedes buscar como un SIEM, el sistema de gestión de eventos de seguridad. En este caso, este tipo de sistemas, SIEM en Alba, también hay unos que incluyen, que también lo tiene Sentinel, que es un software, también te ayudan a automatizar esas respuestas. Básicamente puedes buscar por estos términos, ¿no? Para que veas cuáles son estas herramientas. En entornos de nube, por nombrarte alguno, caso de Azure, vas a ver Microsoft Sentinel que hace estas funciones de software para la parte de gestión de los incidentes. Entonces, como resultado, Snova es del sector industria de la salud, quiere eh, trabajar con la protección de la información, entonces se evalúan el estado actual, todo lo que tiene que ver con posibles debilidades y fortalezas, ya sea para la gestión de contraseñas, cuáles son los objetivos, si vas a capacitar al personal, si vas a utilizar herramientas de detección, cuáles son los recursos con los que cuentas, cuál es el plan que vas a implementar luego y hacer seguimiento a ese plan, realizando la mejora continua, básicamente, ¿no? Entonces, como resultado, gracias a la implementación de esa estrategia de seguridad, Tesnova en la industria de la salud va a poder tener un mejor cumplimiento normativo, proteger la información de los pacientes y reducir los riesgos. Y así esto, eh, a pesar de que es una implementación desde el punto de vista tecnológico, esto redunda en un resultado visible, real, en mayor confianza con sus clientes. Entonces, imagínense que la información de los pacientes sea expuesta, entonces los pacientes no van a tener más confianza en esa empresa o en esa clínica, por ejemplo. Entonces, quizás por cierto tiempo, esa confianza se va a ver reducida. Entonces, la idea es que con estas buenas prácticas puedas mejorar esos resultados y esa relación de la confianza con los clientes eh, como tal, ¿no? Que es parte de la aplicación de todas estas estrategias de la seguridad. Entonces,
definimos una estrategia, buscamos aplicar varios de estos pasos de la estrategia, ¿no? Entonces, existen también una serie de principios que te van a ayudar a gestionar los riesgos como tal. Decía que esta sesión, más que todo, vamos a mostrar algunos de los cursos estándares asociados, que vamos a ver más adelante, como referencia que te pueden ayudar a aplicar estas gestiones dentro de la organización, como el caso de estándares como ISO 30000, que va de la mano con la gestión de los riesgos. Y en esa gestión de los riesgos tiene algunos principios: creación y protección de valor, integración, etcétera. Entonces, básicamente, esos estándares lo que van a hacer es ayudarnos con una serie de lineamientos, por decirlo de alguna manera, que nosotros podemos seguir para lograr esos objetivos, en este caso, de lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Vamos a colocarle por acá, por el chat, acá en la web de la ISO. Entonces, acá varios de estos enfoques nosotros vamos a hacer o podemos estar utilizando como, como referencia. Por ejemplo, ¿de qué se trata? Aquí podrían ver información en líneas generales de qué se trata este estándar, ¿no? En este caso, información general sobre la Organización Internacional de Normalización, ISO. También, en este caso específico para ISO 31000 en su versión de 2018, ¿no? Entonces, va a haber acá información sobre de qué se trata el documento o esta declaración como tal. Entonces acá te dice, está dirigido a personas que crean y protegen el valor en las organizaciones, gestionando riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos. Entonces esto es más que todo para toda esta parte que tiene que ver con la gestión de los riesgos, asistir al personal que se dedica a esta parte de la gestión de riesgos y las organizaciones, cómo aplicar estos principios, cómo aplicar este marco de referencia, ¿no? Y es como lo vemos acá en la presentación, que esto básicamente, entre otras cosas, te brinda una serie de principios que puedes seguir en esa parte de la gestión de los riesgos. Entonces, creación y protección de valor. Esto quiere decir que esa gestión de riesgo va de la mano con los objetivos, ¿no? Con los objetivos o a lograr los objetivos de la organización y mejorar todo lo que tiene que ver con el desempeño, ¿no? Integración, KIC, es parte integral de las actividades de la organización, debe ser estructurado y es exhaustivo, es decir, debe tener una consistencia, una garantía de resultados, debe ser entre los principios de esa gestión de los riesgos a través de ISO 31000, debe ser también personalizada. Entonces, debe estar alineado con el caso específico de esa empresa, según lo que maneje, según la industria de esa organización. Es inclusiva, entonces el personal, las partes eh, interesadas deben ser involucradas de manera adecuada, ¿no? Por acá algunos principios. Otros principios adicionales, esto también, esta gestión de riesgo de ser dinámica, es decir, debe adaptarse a los cambios que tenemos también en el entorno, ¿no? Sobre todo actualmente eh, en el contexto de las empresas, que puede ser muchísimo más
dinámico, ágil, la implementación de nuevas aplicaciones, de nuevos recursos, cómo se manejan los activos. Entonces esto también debe ser un ciclo de mejora continua que nosotros podemos tomar como referencia. Entonces, a medida que vamos aplicando estos principios, la idea es que podamos lograr un, un aprendizaje, podamos ganar cada vez mejor experiencia para proteger de mejor manera esos activos y mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, según la información también que tengamos disponible a través de datos históricos, vamos a poder tomar las mejores decisiones. Factores humanos y culturales también van a ser parte, o podrían ser parte de estos principios, ¿no? Entonces, según las capacidades acá de, de las personas, pueden ayudarnos a facilitar el logro de los objetivos, ¿no? O también incluso podría ser un obstáculo. Entonces, cómo gestionamos cada uno de estos factores, cada uno de estos principios, nos va a ayudar con esa gestión de los riesgos dentro de la organización como tal. Acá, Alicia nos dice, para nombrar herramientas para monitoreo de tráfico. Mm, por ejemplo, actualmente muchas empresas, estoy nombrando mucho los entornos de nube, porque actualmente muchas empresas van a estar basadas en esto, van a estar enfocadas. Entonces ya tienes herramientas integradas que te ayudan a monitorear los, eh, los recursos. Por ejemplo, en AWS tendrías CloudWatch, tendrías en Azure, tendrías Azure Monitor, que en general te ayudan a monitorear recursos. Tienes también algunos dentro de esos herramientas a nivel o esas soluciones a nivel general. También tienes algunos recursos específicos, algunos se llaman Flow Logs, eh, algunos se llaman Network Washer, que ya van más específicos para la parte de tráfico de red, pero está dentro de estas herramientas. Y ahí puedes ver, por ejemplo, tráfico entre el caso de AWS de VPCs o Virtual Networks en el caso de Azure. Entonces vas a poder estar viendo también cómo determinar el tráfico, ¿no? O monitorear el tráfico y otros recursos dentro de la organización. Entonces, Wireshark es una herramienta donde puedes visualizar el tráfico, quizás no tanto para eh, monitoreo específico, ¿no? Existen herramientas ya que te ayudan con esa parte del monitoreo. Entonces, básicamente, todo esto por acá, como dice Elizabeth, es apagarnos a las mejores prácticas, varias de estas herramientas. Básicamente lo que buscan es esto, ¿no? Que tengamos una base, no partamos desde cero a la hora de trabajar con los recursos, a trabajar eh, con esas implementaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá podríamos ver, en este caso, para todo lo que tiene que ver con los principios, si vemos o tomamos como referencia algún caso como en el anterior, nosotros podríamos ver y visualizar acá también, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, por acá, en el caso de o el uso de principios o de aplicación de, de esos principios, ¿no? Entonces, si vemos otro contexto, vamos a imaginarnos por acá nuevamente una empresa. EcoRenew Solutions
es una empresa mediana dedicada al reciclaje y la gestión sostenible de residuos electrónicos. La organización opera en un entorno regulado, ¿sí? Un entorno que debe cumplir con varios de estos estándares, ¿no? Y enfrenta desafíos como fluctuaciones en los precios del mercado, cambiantes, normativas ambientales cambiantes y riesgos operativos relacionados con el manejo de materiales peligrosos. Entonces acá podrías ver varios de, de esos principios que estábamos revisando como tal, ¿no? Entonces, primero era creación y protección de valor. Entonces, esta empresa en este contexto debe realizar algunas acciones basadas en esos principios de riesgo, en este caso ISO 31000. Entonces, quiere, por ejemplo, establecer como prioridad reducir accidentes laborales en un 20%, mejorar la eficiencia operativa para aumentar la productividad. Entonces, esto es un principio asociado con la creación y protección del valor. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esa aplicación? Implementar controles de seguridad más estrictos para que se optimicen los procesos de clasificación de los residuos, aumentar la confianza de los empleados y clientes en la seguridad y sostenibilidad en las operaciones. Entonces, otro principio era principio de integración. Colocarlo por acá. Entonces, luego tenemos el principio de integración. Cambiarle por aquí el color. Entonces, en esta acción, la gestión de riesgo incorpora procesos diarios de la empresa, la planificación estratégica, las operaciones y tomas de decisiones financieras. Entonces, ¿qué se espera? El equipo de liderazgo incluye la gestión de riesgos como punto clave para las reuniones mensuales y para las evaluaciones de proyectos, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo pasa a ser un pilar importante, pasa a ser un punto clave en, en las reuniones de diferentes equipos. Entonces, se integra con esa visión y esos objetivos que mantienen la organización como tal, ¿no? Entonces, decíamos que el siguiente era que es estructurada y exhaustiva. Entonces, acá la acción es se debe utilizar un enfoque sistemático para identificar cualquier tipo de riesgo en las diversas áreas que nosotros estemos utilizando. Áreas operativas, financieras, de regulación de ambiental o enfoque ambiental. Entonces, se implementa una clasificación de esos riesgos según la probabilidad y el posible impacto asociado que tenga ese riesgo como tal en, en la organización. Entonces, se debe documentar esos riesgos en una especie o generar una especie de registro, ¿no? Para esos riesgos de forma accesible, de forma centralizada para tener esa visibilidad, ¿no? Ese enfoque consistente para poder priorizar esos riesgos, saber cuáles son, que sea esté bien organizado, que esté bien estructurado. Entonces también luego decíamos que esta gestión debe ser o es personalizada. Entonces, la gestión de riesgo se va a adaptar al entorno específico de EcoRenew, de esta empresa.
tanto como conociendo sus factores internos, sus riesgos internos, tanto como factores externos, capacidad operativa, por ejemplo, que mantiene esa empresa y cuáles son esos posibles riesgos asociados. Entonces, diseñamos políticas específicas para el manejo de, por ejemplo, de este material peligroso durante la operación. Pero esto, si lo trasladamos a otra empresa, puede que no tenga sentido realmente, ¿no? Que es personalizada porque se adapta al contexto y al caso de lo que necesitamos hacer para esta empresa, que sí representa un riesgo el manejo de estos materiales. Quizás en otra empresa no tienen nada que ver o no tendríamos allí nada que aplicar en cuanto a esos materiales, ¿no? Es inclusiva, uno de los siguientes principios que podemos aplicar, ¿no? Decimos que, siguiente principio, se enfoca en que es inclusiva. Entonces se crea un comité de gestión de riesgo que tiene representantes de diversas áreas, de diversos departamentos, no solo operaciones, ¿no? Y finanzas y recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como resultado, tenemos que la participación de colaboradores de diferentes áreas ayuda a tener esa mejor visibilidad, esa mejor visión para poder detectar e identificar esos posibles riesgos, ¿no? Esos posibles riesgos y hace que la cultura de la organización se pueda adaptar y que incluya en esa cultura la definición y la identificación de estos riesgos de forma proactiva y por tanto se mejore también la seguridad de la organización como tal, ¿no? Entonces, también decíamos que debe ser dinámica. Otro de los principios. En este sentido, es cómo podemos adaptarnos a los cambios, cómo podemos detectar posibles cambios como tal, ¿no? Entonces, básicamente, necesitamos un monitoreo continuo para poder adaptarnos a esta dinámica cambiante de las organizaciones, en este caso, eh, las regulaciones que puedan cambiar en la industria desde el punto de vista ambiental, ya que esta empresa está trabajando con este tipo de materiales. Entonces, debe existir una dinámica que le permita detectar estos cambios para poder adaptarse, para poder implementar nuevos estándares, implementar nuevas mejores prácticas dentro de la organización como tal. Entonces la empresa como resultado se ajusta rápidamente a todo este conjunto de estrategias que puedan estar utilizando con respecto a los cambios regulatorios que experimente el mercado, incluso eh, temas que tengan que ver con precios, etcétera. Y esto mantiene también lo que es la mejora continua. Decíamos que otro de los principios era la mejora continua desde el punto de vista de los riesgos. Entonces, por ejemplo, la empresa realiza auditorías. De repente, trimestralmente, va a evaluar la eficacia o la efectividad de esos controles de riesgos que se están implementando y realiza capacitación a los colaboradores, ¿no? En nuevas prácticas de seguridad. Además de que se va a estar auditando todo esto. Entonces, en estos ciclos de auditoría se van a estar identificando cuáles son esas áreas en las cuales vamos a necesitar mejorar,
en qué áreas vamos a necesitar o necesita el personal capacitarse, se necesita reforzar la cultura con respecto a la seguridad, con respecto a los riesgos, entonces sirve también para, para ese aspecto, ¿no? Esta parte de mejorar continuamente. También, según la información que tengamos a la mano, ¿no? Para tomar esas decisiones. Entonces, otro de los principios nos decía que vamos a, o que está basada en la mejor información disponible. Entonces, EcoRenew va a utilizar toda esa información que tiene disponibles. Entonces, pueden ser todos esos datos históricos con incidentes anteriores. Entonces, la idea es que pueda reducir estos incidentes, pero conociendo cuál ha sido el patrón, cuáles han sido esos incidentes anteriores para poder tener esas posibles predicciones y tomar decisiones más informadas con respecto a la gestión de los riesgos, ¿no? Similar a también conocer el estado actual y conocer eh, las acciones o los incidentes que hemos tenido en el pasado, ¿no? Para poder cada vez mejorar la toma de decisiones, mejorar los procesos y mitigar de mejor manera los riesgos asociados, ¿no? Entonces, analizar los datos nos permite prever con mayor precisión cuáles son esos riesgos asociados a cualquier implementación que estemos realizando o la implementación de alguna nueva solución, ¿no? Y por último, decíamos que existen factores humanos y culturales asociados, ¿no? Entonces, dentro de estos valores humanos, factores humanos y asociados, se enfoca en las presiones y necesidades de los colaboradores como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas necesidades de seguridad que puede tener el personal? Entonces es importante hacer ese seguimiento, también el compromiso que deben tener los colaboradores para mejorar todo lo que tiene que ver con las prácticas de seguridad, eh, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la resistencia al cambio en nuevos procesos o medidas de seguridad que se estén implementando, en cómo se adoptan esas nuevas medidas de seguridad y hacen que el personal la pueda, la pueda utilizar, las pueda incorporar en su día a día de la mejor manera, evitando la mayor resistencia y para poder cumplir luego finalmente con esos objetivos como tal, ¿no? Entonces, la idea es que como resultado de Correio pueda reducir los incidentes laborales, también poder aplicar todas estas normas, todas estas eh, implementaciones en un mercado que sea bastante competitivo y que pueda aumentar su reputación, ¿no? Entonces, no solo reduce los riesgos, esto aumenta la reputación de la organización como una empresa que puede mitigar de mejor manera estos riesgos, que puede reducir accidentes laborales, por ejemplo. Entonces, esto eh, lo mantiene en una buena posición como organización. Entonces, por acá vemos que Osman nos preguntaba en Azure, ¿qué herramientas ayudan al sistema de gestión sobre la información? Mm, ya por sí muchos entornos de, de nube cumplen con ciertos estándares, ¿no? Quizás como tal, una, una herramienta específica mm, no, no la, no la tengo como referencia, que hay una herramienta para gestionar, sino que existen estos mismos estándares que también son aplicables, ¿no? Por ejemplo, las ISOs. En este caso, por ejemplo, si tienes en las ISOs, la puedes aplicar tanto en Azure como en cualquier entorno. Entonces, no es específico
de un entorno de nube o que vas a tener una herramienta que te ayude a cumplir. Recordemos que esto es más también de procesos, de normativas, de políticas que implementes más que de herramientas. Entonces, lo que ya manejas del sistema de gestión de seguridad de la información te va a servir en cualquier entorno. Entonces, vemos que la idea es que definimos, como vimos anteriormente, estrategias de seguridad, hay riesgos asociados, un conjunto de principios de esos riesgos que podemos aplicar como tal, ¿no? Y luego también para los proyectos de seguridad. Entonces, para esos proyectos de seguridad de la información, también planificamos y gestionamos esos proyectos. Si necesitamos realizar un conjunto de actividades durante un tiempo determinado dentro de la organización, te piden realizar un conjunto de acciones para cumplir con una serie de actividades para mejorar la postura de seguridad. Entonces, siempre debes planificar. Básicamente esto se basa en cómo planificas ese proyecto de seguridad que puedas establecer y que puedas tener objetivos asociados en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son esos riesgos? ¿Cómo podemos identificar esos riesgos? ¿Qué metodologías vas a utilizar para poder saber cuáles son las amenazas asociadas con esos activos que manejas dentro de la organización? En este caso, posibles ataques, cómo puedes reducir ese conjunto de incidencias como tal, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los controles, estrategias de seguridad que te van a ayudar a gestionar, a mitigar esos riesgos? ¿Cuáles son los procesos, procedimientos que vas a utilizar para responder a los incidentes de seguridad? Y luego, ¿cómo aprendes, no? Decíamos que una de las partes importantes en cuanto a la gestión de la seguridad, en cuanto a la respuesta a los incidentes, es que podamos mejorar continuamente, que podamos, una vez ocurrido, podamos obtener, además de que aplicar de manera proactiva los controles y mejores prácticas, que podamos también reducir ese efecto o ese posible impacto que tenga esa, esa amenaza como tal o ese conjunto de amenazas como tal, ¿no? Entonces son varios de los elementos que consideramos a la hora de trabajar con lo que son los riesgos como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá, dar un minutito. También como parte de esa planificación, en este caso, para lo que es la gestión de proyectos, planificación y gestión de proyectos de seguridad. Entonces, es uno de los enfoques que también tenemos como prioridad en la organización y donde podría ser parte, ¿no? Dependiendo del equipo al que pertenezca, puede ser parte de un proyecto de seguridad. Entonces, por acá tenemos nuestro contexto. Data Shield Corp es una empresa ficticia que colocamos acá como ejemplo dedicada a la prestación de servicios de almacenamiento y gestión de datos para clientes corporativos. Entonces, debido a un aumento en las amenazas cibernéticas, la dirección decide implementar un proyecto de seguridad de la información para proteger sus activos digitales y cumplir con normativas internacionales como ISO 27001. Básicamente, estos son estándares que, como decían, son agnósticos a la tecnología. Entonces, estos principios te van a servir para los diferentes entornos en los que estés trabajando. Entonces, algunos casos
en lo que se enfoca o en lo que podrías enfocar ese proyecto para los servicios de almacenamiento y gestión de los datos, podrías decir, entre otras cosas, por ejemplo, que vas a verificar cuáles son las vulnerabilidades que tienes en ese entorno. Aquí podríamos estar hablando, entonces, de evaluación de vulnerabilidades. Entonces, la empresa contrata un equipo de auditores de seguridad para realizar el análisis de los sistemas y las redes que están en esa infraestructura como tal, ¿no? Entonces, en este caso, eh, lo puedes colocar y lo puedes ir identificando. Por acá no dice Gonzalo que no vio las últimas dos partes del caso anterior. ¿Te refieres a esto? Creo que está. Es basada en la mejor información disponible, factores humanos y culturales. Entonces, si es un proyecto de seguridad, puede estar enfocado en un área. Entonces aquí tienes evaluación de vulnerabilidades. O sea, quizás quieres ver en la empresa cuáles las vulnerabilidades o posibles vulnerabilidades a las cuales te estás enfrentando. Entonces, contratas auditores de seguridad externos que pueden tener una visión más imparcial, ¿no? De ese enfoque que estás utilizando. Entonces, como resultado, tienes un conjunto de vulnerabilidades identificadas o debilidades identificadas, sistemas desactualizados, contraseñas débiles, quizás la segmentación de la red no es la más adecuada, entonces te identifican allí como una debilidad, pero también puedes tener fortalezas. Como decíamos, de repente está muy bien configurado lo que tiene que ver con el firewall, sistemas de copias de seguridad como tal. También es importante establecer objetivos. O sea, luego podrías estar estableciendo eh, objetivos específicos, objetivos claros. Entonces, puedes tener acá el enfoque de seguridad. Las personas encargadas de ese comité de seguridad deben definir cuáles son los objetivos por los cuales van a a llevar a cabo ese proyecto. Entonces, ¿qué quieres hacer? Por ejemplo, a reducir la brecha de seguridad, en este caso, en, en un 80% en el próximo año, pero a lo largo de ese año como tal. Entonces, reducir la probabilidad de posibles brechas de seguridad en un 80%. Entonces, ¿cómo lo vas a estar logrando? O, primero, deje de definirlo como objetivo. Entonces, vas a implementar cumplimiento, vas a trabajar con ISO 27001. Entonces, debes garantizar el cumplimiento de esa normativa. O sea, para garantizar el cumplimiento de esa normativa, lo planteas en esos objetivos. Luego, otro objetivo, pasa a capacitar al personal. ¿Con respecto a qué? Políticas de seguridad. Entonces, de repente, vas a colocar como objetivo que vas a capacitar a todo el personal con respecto a esas políticas de seguridad como tal. Luego, vas a asignar los recursos según sea necesario, los recursos adecuados que se necesitan para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, es manejar un presupuesto asociado. Entonces, a ese proyecto tienes factores y recursos de tecnología, de personal, recursos de repente de capacitación. Entonces, puedes implementar software que te ayuden para la actualización de los sistemas, para la gestión de la seguridad.
de los activos que mantienes allí, o los activos de información, los activos tecnológicos que tienes dentro de la organización como tal. El personal, puedes necesitar personal, puedes contratar especialistas en ciberseguridad, puedes realizar capacitación para los colaboradores en la organización. Entonces, ¿cuáles son luego los riesgos asociados? Entonces, debes identificar también, igual en esa implementación basada en riesgos de ese proyecto, podrías saber cuáles son los riesgos y el análisis que le das a esos riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos más críticos que te podrías estar encontrando? Entonces, de repente, vas a tomar en cuenta ataques cibernéticos, de repente ataques de phishing, de ransomware. eh, Puede ser un riesgo la falla en los sistemas, interrupciones en el software, quizás al tener esta debilidad del software desactualizado, sistemas desactualizados, puede ser parte de estos riesgos también que podrías estar identificando. Amenazas internas, no es solo, sobre todo actualmente, no, los riesgos no solo son externos, existen amenazas internas. De hecho, con un nivel de acceso mayor o más fácilmente otorgado, porque ya los colaboradores pueden tener ese acceso. Entonces, un acceso no autorizado, divulgación de información, eliminación de información sensible puede ser un riesgo interno también asociado que podemos analizar, que podemos identificar y lo vamos a clasificar, lo vamos a priorizar, vamos a determinar la probabilidad de, de ocurrencia, cuál es ese impacto, ese posible impacto de ocurrir, en caso de ocurrir, o materializarse ese riesgo como tal, y para ello establecemos los controles necesarios para esos riesgos que hemos identificado. Entonces, podemos luego implementar todo lo que son los controles y estrategias para poder mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, hay controles desde el punto de vista tecnológico. Entonces, por ejemplo, instalación del sistema de detección de intrusiones, actualización de software, servidores, en los equipos, dispositivos que utilizan los colaboradores, implementación de multifactor authentication, controles operativos. Entonces, desarrollar un plan de respuesta a incidentes, como veíamos anteriormente, políticas de acceso, segmentación de la red, básicamente los controles que hacemos ya desde el punto de vista de configuración, de acciones para poder mitigar esos riesgos como tal, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que nos van a ayudar a controlar esas acciones, ¿no? Entonces, la capacitación, en el caso de los colaboradores, saber cómo identificar, por ejemplo, un ataque de phishing. Entonces acá Elizabeth nos dice sobre la aplicación de un DLP. En este caso, eh, todo esto va, por supuesto, a sumar, ¿no? De hecho, toda organización debe tener un plan, ¿no? Debe tener un plan para saber qué hacer en estos casos de un incidente, tener una alternativa para poder recuperarlo y eso define también las acciones que deben realizar el personal para poder recuperarse ante un incidente, ¿no? Entonces, la retroalimentación, mejora continua, por último, también es parte de estos lineamientos que nosotros podemos estar llevando a cabo, ¿no? Entonces, una vez realizada esta implementación, ¿cómo hacemos o cómo sabemos si esto funciona? Básicamente, como lo hemos visto en casos anteriores,
auditorías, seguimientos. Entonces, por ejemplo, realizar auditorías trimestrales para poder evaluar la efectividad de estos controles y que sí, ver si se ajustan o no a esa estrategia que hemos definido, a ese proyecto, en caso de que necesitemos ajustar algunas implementaciones, ¿no? Entonces, vemos según los resultados cuáles son esas mejoras que hemos obtenido para, por ejemplo, reducir la respuesta a esos incidentes, la capacitación al personal en áreas específicas, si ha tenido resultados, son elementos que tenemos que tener en cuenta. La reducción de las vulnerabilidades. Entonces, eh, por ejemplo, si se evitó ataques de ransomware o la ocurrencia de este tipo de ataques o la detección de este tipo de ataques, en la parte de cumplimiento normativo, uno de los objetivos, por ejemplo, con la certificación ISO 27001. Entonces, la idea es que podamos obtener la certificación, ¿no? En el caso de esta empresa que se lo planteó como objetivo, hacer todas las tareas necesarias para poder obtener esa certificación y como parte de ese proyecto de seguridad como tal, ¿no? Y mejorar en general la conciencia de los colaboradores en cuanto a mejores prácticas de seguridad para precisamente reducir esas brechas de seguridad o esos posibles ataques que puedan llegar a la organización como tal. Entonces tenemos estrategias, tenemos principios para gestionar los riesgos como tal y podemos también trabajar con lo que son los proyectos. Además, existen certificaciones asociadas. Como les mencionaba al inicio, esto nos trae un conjunto de certificaciones asociadas que puedes tomar como referencia para tus equipos de trabajo en cada una de las diversas áreas, ¿no? Entonces, por el caso de Easy Council y otros, eh, en este caso otras empresas, otras instituciones, que presentan este tipo de certificaciones. En el caso de TNT, puedes acercarte a solicitar o revisar cualquiera de estas capacitaciones, en este caso para la gestión de proyectos. Acá vemos que se refiere a proporcionar conocimientos, habilidades para planificar, ejecutar y supervisar proyectos de seguridad. Entonces, es uno de los elementos que puedes tener en cuenta para llevar a cabo esa certificación. Por acá nos pregunta si es fundamental el idioma inglés para la capacitación o certificación. No necesariamente o exclusivamente necesitarías inglés. Puedes tomar la capacitación sin problema. Entonces también para la parte de ISO 31000, para la gestión de riesgos, igual tienes que obtener conocimientos acerca de esta parte de la gestión de riesgo, así como manejar los diferentes principios de esta ISO, lo puedes revisar con esta parte. Entonces, básicamente estuvimos revisando las estrategias de seguridad o como fundamento debemos tener una estrategia de seguridad. Podemos también gestionar proyectos de seguridad. Tenemos principios fundamentales también para la gestión de riesgo de la mano de ISO 31000 y varios estándares y certificaciones que pueden ayudar a tus equipos a llevar a cabo estas tareas. Entonces, para diversos controles para la parte de auditoría y evaluación de controles de seguridad. Tenemos diferentes estándares también que se pueden estar implementando, diferentes familias de certificaciones que van de la mano con esta parte de la auditoría y la evaluación de estos controles de seguridad. Como decía,
La auditoría es una de las partes fundamentales en lo que tiene que ver con seguridad, porque como veíamos en los casos de uso, en los ejemplos, nos ayuda a saber si realmente lo que estamos aplicando funciona, como colocaba acá su compañera en el chat, el caso de un DLP. Entonces, ¿cómo sabes si funciona? Entonces, debes auditar, debes probar que tus planes están funcionando, que realmente cumplen con los objetivos que te has planteado. Entonces, la auditoría nos va a servir para cada uno de estos elementos. Y vemos que está inmerso incluso a nivel más granular en muchas soluciones, muchos sistemas, ya sea en on-premises o en la nube, vas a ver que vas a tener algún reporte, por ejemplo, de inicios de sesiones de usuarios, actividades que se hacen en, en la cuenta como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de servicios en la nube, en Azure tienes, por ejemplo, el Activity, eh, en la parte de Activity Logs, tienes también CloudShell, en el caso de AWS, por decir, algunos que van a ir reportando la actividad que tú vas generando en la cuenta. Entonces, sirve para eh, en los diferentes sistemas ir viendo las acciones que se llevan a cabo en esos recursos como tal, ¿no? Entonces, son varias de las implementaciones que puedes llevar a cabo. Entonces, eh, técnicas de auditoría de, de seguridad, entonces, básicamente, estos procesos nos van a estar ayudando a cumplir con los diferentes estándares como tal, ¿no? Entonces, a través de las diversas auditorías, vemos que grandes fabricantes eh, son parte o llevan a cabo auditorías para saber que cumplen con ciertos estándares. Entonces, de repente, si quieres aplicar ciertas políticas, como revisamos si estamos cumpliendo con los controles específicos, con las políticas que debe mantener la organización, la auditoría es el método por el cual vas a poder hacer ese seguimiento como tal. Entonces, en la auditoría de seguridad vas a identificar, como veíamos, los riesgos, posibles vulnerabilidades asociadas a el entorno. Ahí veíamos cómo se hacen las evaluaciones de seguridad, pruebas de pen testing, acá para poder, un poco más intrusivo, para poder detectar posibles amenazas o vulnerabilidades dentro de nuestras plataformas. Acá generalmente se puede contratar a un servicio externo de una empresa para que tenga una visión mucho más imparcial de lo que pueda encontrar en nuestro entorno. Por supuesto, se deben definir claramente los alcances eh, de esa prueba para evitar malos entendidos, debe estar bien estructurado, por supuesto, con personas y con empresas que tengan la ética para poder manejar ese tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las políticas y procedimientos que nosotros tenemos dentro de la organización que nos van a ayudar a mantener la seguridad? ¿Cuál es esa normativa? ¿Cuál es esa documentación? ¿Dónde está esa documentación? ¿Cuál es el alcance? Que de allí es lo que nos permite a nosotros traducir a los diversos niveles de la organización esos lineamientos o llevar esos lineamientos a los diferentes niveles de la organización. Controles técnicos y administrativos ya a nivel de la implementación de los controles, de cómo, acá el cómo lo vamos a estar implementando, ¿no? Eso es, por ejemplo, que tiene que ver con la gestión de los accesos, capacidades, eh, etcétera, ¿no? Entonces tenemos por acá algunos principios en la parte de auditoría de seguridad de la información, así como teníamos principios en parte de, de gestión de los riesgos. Para el caso de la auditoría de seguridad de la información, tenemos lo que tiene que ver con la integridad, en este caso para auditoría de seguridad.
de la información, debe mantener integridad, en este caso, eh, exactitud en toda la información que se maneje durante todo el proceso, debe ser objetivo. Entonces, ya acá no debe haber conflictos de intereses o eh, personales, ¿no? Sesgos personales. Por eso, por ejemplo, en el caso de que un área de tecnología sea la misma que pueda auditar sus sistemas, por eso, o incluso pasa a nivel de la organización. Si bien pueden haber auditorías internas, también casos en que se recomienda contratar a personal externo porque tiene menos sesgo y menos, eh, podría ser más objetivo a la hora de evaluar realmente esas posibles vulnerabilidades que tengas, ¿no? Independencias. Entonces, como el caso anterior, esa imparcialidad lo lleva a que esos personas que llevan a cabo esa auditoría no deben tener un sesgo con respecto a la pertenencia a esa área al cual va a estar evaluando. La confidencialidad de esa información que posiblemente es sensible, que va a estar manejando los auditores. Entonces, se debe manejar una, una ética correspondiente para poder trabajar con estas implementaciones. Sistematicidad. Entonces, todo esto lleva a cabo un enfoque, lleva a cabo métodos para realizar esas auditorías, que pueda ser reproducible, que pueda ser también auditable y que tenga un resultado asociado a esa serie de pasos. Por eso existen estándares, por eso existen una serie de metodologías que nos pueden estar ayudando para cada uno de estos casos, ¿no? Eh, de manera eh, eh, práctica, el profesionalismo, por supuesto, que debe implicar la transparencia a la hora de realizar toda esta documentación de los hallazgos y que esto nos ayude a implementar una mejora continua una vez aprendido estos o obtenidos estos resultados como tal. Entonces, tenemos diferentes certificaciones también asociadas que puedes revisar, en este caso, para el caso de CISA, que es de ISACA, para auditores de sistemas de información, también para el caso de las 27001, en este caso, para auditar y evaluar sistemas de gestión de seguridad de la información. En este caso también van a haber certificaciones asociadas, ¿no? Tanto en esta parte puedes ver los diferentes objetivos. En este caso, para 27001, el Lead Auditor, proporcionar habilidades para auditar y evaluar sistemas de gestión de seguridad de la información. Y acá, el proveer conocimientos para implementar y gestionar el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces puedes ir visualizando cada una de estas ofertas asociadas con esta parte de la auditoría como tal. Entonces, tenemos diferentes técnicas de auditoría, técnicas para eh, realizar controles y también diversas certificaciones asociadas para cada uno de estos ámbitos. Entonces, la idea también es poder diseñar con toda esta información arquitecturas seguras y que esas arquitecturas puedan servir para que las organizaciones impliquen o implementen sus respectivas cargas de trabajo con estos principios, con todas estas buenas prácticas y que puedan adoptar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, existen también habilidades, existen todo lo que tiene que ver con las arquitecturas de seguridad que define todo un marco de trabajo, un marco bien estructurado que nos ayuda a utilizar las tecnologías y los recursos que tenemos a la mano, diseñar políticas específicas para
utilizar la infraestructura, los recursos de la organización de la forma más adecuada y que eh, nos permita tener mejores resultados. Entonces existen algunos conceptos a la hora de diseñar estas arquitecturas que van de la mano con este diseño robusto desde el punto de vista de la seguridad. En este caso, vamos a tener elementos como lo viene siendo la defensa en profundidad. En este caso, son algunos de los principios que podemos tomar en cuenta para el caso de la defensa en profundidad. Básicamente, viene de una analogía del ámbito militar, donde vas a establecer varias líneas de defensa. Básicamente, en tu infraestructura es como si tuvieses varias líneas de defensa para proteger tus recursos. Si lo vemos desde el punto de vista de tecnología, ¿cuáles podrían ser estas líneas? ¿Qué podrías proteger? El aspecto físico, podrías proteger el perímetro, podrías proteger la red interna, aplicaciones, finalmente los datos. Entonces son todas esas medidas y controles de seguridad que tú vas a poder estar estableciendo para proteger tu información, para proteger tu infraestructura. Entonces, si es desde el punto de vista físico, ¿cómo proteges tú los centros de datos, el acceso no autorizado, incluso desde la recepción, cuando una persona llega a la organización, cómo em, realizas esa verificación, ese control, cómo proteges los datos? Entonces también si tienes una aplicación web, eh, tienes una base de datos, ocurre un ataque de SQL injection, entonces va a haber una diferencia si tienes usuarios allí con contraseñas cifradas o con algún mecanismo de hash o si está almacenada en texto plano. Eso hace una gran diferencia. Entonces, a medida que aplicas estos diferentes controles a través de defensa en profundidad, no va a evitar la ocurrencia del incidente, pero sí te ayuda a mitigarlo, te ayuda a establecer medidas en cada uno de estos aspectos. Entonces, si ocurre algún incidente, otro control incluso te puede ayudar a, a proteger o a ganar tiempo en la protección de ese activo. El principio del privilegio mínimo no es más que otorgar a los usuarios o a la persona que llega a la organización el permiso adecuado para realizar sus funciones de trabajo, no excedernos más allá de los permisos y funciones que le estamos otorgando, ¿no? Entonces, también seguridad por diseño. En este caso, es integrar en cada fase, por ejemplo, en el ciclo de desarrollo de software o en el mantenimiento de sistemas, también aspectos de seguridad que puedan acompañar a los equipos durante todas estas fases. Entonces, por ello, existen una serie de habilidades para poder diseñar estas arquitecturas de seguridad. Entonces, eh, el conocimiento que mantiene el personal con respecto a tecnología, que debe mantenerse o en la organización para poder implementar estas arquitecturas seguras, capacidades de análisis para poder evaluar los riesgos, vulnerabilidades, manejar estándares, marcos de trabajo que te ayuden a establecer esas buenas prácticas de seguridad, capacidad para diseñar arquitecturas. Acá hablamos de escalabilidad, de, por ejemplo, el autoescalado y esas flexibilidades que nos permiten las tecnologías actuales. La gestión de los proyectos, comunicación, sea efectiva, porque no solo implica el área de seguridad, va a haber comunicación entre diferentes miembros del equipo, traducir, por ejemplo, los arquitectos de seguridad como un rol, poder traducir esas necesidades o eso que quiere transmitir a otras áreas de la organización, ¿no? Poder servir de ese intérprete. Resolución de problemas y, por supuesto, como en diversas áreas, sobre todo en ciberseguridad, mantenerse actualizado con nuevas informaciones, ¿no? Entonces, no solo la tecnología heredada, sino adquirir nuevas tecnologías para poder protegernos contra nuevas amenazas. Entonces, la adquisición de tecnología, por ejemplo, en los conceptos de nube,
Hay temas de seguridad de la nube que tienen que ver con el fabricante como tal, que va a estar a cargo de toda la infraestructura. Eh, También la seguridad en la nube, que nosotros como clientes nos encargamos de la protección, de los controles de seguridad. También existen conceptos como seguridad desde la nube, que es aprovechar la tecnología de la nube para todo este ambiente híbrido y multicloud y desde allí aplicar de manera centralizada o utilizar todas estas herramientas de seguridad para tener una mejor visión. Vamos a ver implementación actualmente de tecnologías como inteligencia artificial, también para aspectos de seguridad, acá como el caso de Security Copilot, eh, que también lo pueden ver, por ejemplo, para el entorno de Microsoft, que implica el uso de inteligencia artificial, sobre todo para esta parte de integrarse con otras herramientas, más fácil para resumir incidentes, buscar información, detección, etc. Entonces, algunas certificaciones asociadas para esta parte de seguridad o diseño de las arquitecturas, lo que es el SISO, en el caso de Information Security Officer, acá conocimientos avanzados para liderar y gestionar la estrategia de seguridad de información de una organización, acá más desde el punto de vista estratégico, acá para la gestión de riesgo, acá el objetivo es capacitar en la identificación, evaluación y gestión de riesgo. Esta certificación corresponde a ISACA. También para, en este caso, para la gerencia de seguridad de la información, que dice que provee habilidades para gestionar y administrar programas de seguridad de la información. Son algunos de los elementos que pueden estar revisando. Todo esto lo pueden ver en el sitio web de NETEC. Pueden ver todas estas capacitaciones, cualquiera de estas la van a poder estar revisando, ¿no? Para el caso de Cloud, también tienen el Cloud Security Professional, está enfocado a la parte de nube, entonces también es bastante importante. En este caso también, para auditoría de sistemas de gestión de continuidad del negocio, también tienes una serie de certificaciones que puedes estar utilizando, ¿no? Entonces, básicamente tenemos un conjunto de activos de información, de los cuales vamos a poder trabajar con arquitecturas de seguridad, nos ayude a poder definir y trabajar con diversas tecnologías para mejorar la postura de seguridad de la organización. Y de estas certificaciones existe todo un conjunto de organizaciones asociadas, como el C-Council, es una que nos provee todo un conjunto de certificaciones, ISC2 o ISC cuadrada, también es una institución que nos ayuda también a proveer estos estándares de certificación, ¿no? Ha sido como entre otros, como ISACA. Entonces, varios de estos elementos, varias de estas instituciones son las que nos van a ayudar a tener o obtener esas certificaciones. Entonces puedes tener la capacitación con ETEC, también puedes dar el examen de certificación para obtener precisamente esa certificación en cada uno de estos casos. Puedes revisarlo en el sitio web de ETEC o acercarte con algún asesor comercial.